A paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo están todos? Ojalá que se encuentren bien por ahí donde están, que el Señor les bendiga mucho a todos. Un saludo desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas, a todo el mundo por ahí donde están. Un saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes la siguiente enseñanza, que es del cuadernillo Ganar. Vamos a mirar, se llama La experiencia del retorno del hijo pródigo. Vamos a mirarla porque es una enseñanza muy, pero muy bonita. Y estamos hablando de evangelismo y estamos hablando de la convicción de ser convertidos al Señor Jesucristo. Y pues la experiencia del retorno del hijo pródigo es una experiencia muy maravillosa, muy bonita, que se tiene que experimentar porque una celebración grande hay en el cielo al alguien regresar al Señor Jesucristo. Y vamos a leer la escritura que nos pertenece. Está en Lucas esta hermosa historia que nuestro Señor Jesucristo nos relató. Lucas capítulo 15, vamos a mirar la lección de la palabra de Dios. En el capítulo 15, versículo 11, dice nuestro Señor Jesucristo, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y comamos, dice, y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzando a regocijarse, dice, y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es
hallado. Vamos a mirar esta hermosa enseñanza. Aquí ya la miramos, ya la leímos, ¿verdad? Esta es una hermosa enseñanza para reconocer que no podemos abandonar, no podemos dejar el lugar que nos corresponde, porque Dios de cierta manera tiene mucha, pero mucha bendición para nosotros. Y entonces vamos a mirar aquí la experiencia del retorno del hijo pródigo. Dice aquí en el cuadernillo ganar, estamos leyendo los cuadernillos ganar, afirmar y discipular. Y estas enseñanzas son para evangelismo, y aquí ya se está tratando de la invitación a hacer una decisión, tiempo de cambio, tiempo de decisión, tiempo del bautismo, tiempo de reconocer y volver al Padre de Gloria. Dice, introducción, dice: aunque es cierto que hay grandes bendiciones para todo el que está en Dios, también es verdad que vivir alejado de Dios trae terribles consecuencias. De pronto se percibe aparente prosperidad en alejarse de Dios, como lo creyó este joven. Más rápido de lo que se espera, se descubre la realidad o la realidad de eso. Tal vez te identifiques con este personaje debido a la condición actual, pero hoy vas a descubrir que hay una mejor condición para tu vida. Aunque es cierto que hay grandes bendiciones en la casa de nuestro Padre, muchos no se dan cuenta de la gran bendición que hay el ser hijos de Dios y el estar en el lugar de la presencia de Dios. Es un gran privilegio y hay muchos, pero muchas bendiciones. Y aquí miramos que este joven se alejó del padre, o le dijo: Padre, dame la herencia de lo que me vas a dejar. Y dice que el padre le repartió la herencia. O sea, a los dos hijos. Era un padre que tenía dos hijos y les repartió la herencia. Y el hijo menor nos da aquí porque es una parábola y está hablando de figurativamente nuestro Señor Jesucristo. El hijo menor, dice, tomó lo que era de él y dijo: yo me voy a ir a disfrutar la bendición, a disfrutar la vida, a deleitarnos, al entretenimiento. Y este joven, así es tal vez el deseo de muchos jóvenes que quieren disfrutar la vida al máximo, en el placer, en el deleite, en el entretenimiento, en las cosas pasajeras. Porque vivimos en un mundo muy deleitoso, muy agradable, muy llamativo de la atención, nos atrae mucho, y especialmente el placer. Y aquí dice: de pronto se percibe aparente prosperidad. El joven con el dinero en la mano vendió todo lo que tenía, se agarró el dinero y se fue a una provincia apartada y dijo: ahora sí, sé lo que es disfrutar la bendición, disfrutar la felicidad, disfrutar esta vida. Y se fue, dice, y empezó a vivir perdidamente. La parábola no nos abre mucho espacio, pero el hijo que se quedó en casa, él nos abre un poco las puertas a dónde se deleitó este joven. Porque el que se quedó en casa después dice: pero ahora que ha venido que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Aquí nos abren la puerta para ilustrarnos de que este joven se fue con libre albedrío a vivir una vida desenfrenada completamente, derrochando toda su prosperidad, toda su herencia, toda su bendición. Entonces, al momento él estaba diciendo: estas son riquezas, esta es vida, esta es bendición. Pero de pronto se halló que esa vida, que esa bendición, que esa prosperidad que tenía, se le empezó a acabar.
tenía muchos amigos, muchas amigas, estaba disfrutando de la vida por un tiempo pequeño, pero luego pasó esa bendición, pasó esa prosperidad, pasó ese momento, pasó ese placer y se halló en una condición. El punto de tocar fondo. Vamos al punto de tocar fondo. No es cuando estaba deleitándose, cuando estaba en los placeres, cuando estaba ahogado con el vino o cuando estaba completamente en el entretenimiento, sino que cuando tocó fondo fue cuando se conoció la realidad de que había que trabajar por el dinero y había que trabajar duro. Entonces, número uno, partimos del... El punto de partida es el punto de tocar fondo. Partimos de la experiencia fatal del hijo pródigo. La experiencia fatal del hijo pródigo. Primero, abandonó la bendición de su vida. Abandonó la bendición de su padre. Se fue de la casa del padre. Y dice aquí, abandonó la bendición de su vida. ¿Cuál es la bendición de su vida? Permanecer en el Señor. Esa es la bendición de su vida. Porque de cierto es que Dios tiene mucha bendición para nosotros. En la cobertura del Padre, en el reino de los cielos, hay mucha bendición. La bendición de Dios no es pequeña, es una bendición grande. Dice, segundo, el mal uso de lo que su padre le había dado. No podemos hacer mal uso de lo que Dios nos da. Si algo tienes y si algo está, o si con esfuerzo tú dices, me esmero, me esfuerzo y recibo cierta bendición, bueno, esa bendición es para que tú la administres bien, pero que no la derroches tan fácil. Y este joven hizo mal uso de la bendición que su padre le había dado. Y por si fuera poco, la condición en que terminó para un hijo fresa, yo lo pongo de esta manera, para un hijo fresa, para un hijo de príncipes, para un hijo delicado, para los judíos, para el pueblo de Dios, hacer este trabajo de hallarse en la condición de ir a apacentar cerdos, para ellos era un trabajo muy sucio, muy bajo. Porque el pueblo de Dios debe de vivir en un nivel excelente. Debe de vivir en una vida llena de virtudes, llena de valores, llena de gracia, llena de poder. Ese es el nivel del Hijo de Dios, pues somos hijos de Dios. Y debemos de vivir, yo digo que debemos de vivir bien, porque ahorita nadie nos persigue, nadie nos busca para matarnos, no estamos huyendo por nuestras vidas. Entonces, es un privilegio servir, a menos en América del Norte, que si hay lugares en diferentes partes del mundo donde persiguen a los cristianos, sí hay. Pero es necesario nosotros reconocer que nuestro Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, nos quiere dar en abundancia, para, como dice la Escritura, para que tengamos una vida bendecida y en abundante. Entonces, como era de esperarse, las consecuencias no se hicieron espera. Ruina económica. Vino la ruina económica al joven, pérdida de identidad y vivir en la condición más baja de la época, de su época. Estaba en un punto donde jamás pensó que llegaría a estar. Nunca pensó. Pero el pecado, lo que es vivir lejos de Dios, lo que es vivir fuera de la cobertura de Dios, lo que es
vivir en el deleite, en el placer, sin tener temor de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin buscar a nuestro Creador que suple, el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, el Dios que envía la lluvia para que nosotros tengamos en abundancia de alimento, el Dios que hace que la tierra produzca, porque lo cierto es que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, no reconocer que las bendiciones de Dios están a nuestro alrededor y que cuando estamos cerca de nuestro Padre estamos protegidos, estamos bendecidos, nadie nos puede tocar. Pero al momento que nos salimos, como dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El cazador es el enemigo. Vuestro adversario, el diablo, el enemigo, anda cazando, anda poniendo lazos, anda poniendo trampas para ver dónde caemos. Y entonces la trampa que le puso a este joven fue, se quería deleitar, quería el entretenimiento, quería el placer. Pero un placer en el libertinaje, un placer, una vida sin frenos, una vida en el placer, lo que es el placer moral, en la carne. Y no le fue bien. Se halló en las condiciones que cuando menos esperó lo había perdido todo. Y es lo que hace el pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado te incita, el pecado te atrae, pero poquito a poquito te hunde. Es como el vino es rojo, dice, te incita, pero te hace que te pierdas. Así es el pecado también, y la paga del pecado es muerte. Entonces este joven se halló en la condición, se perdió, y cuando menos quiso despertar estaba cuidando cerdos. Estaba cuidando cerdos, ya no tenía amigos, ya no, las mujeres habían pasado, ya se le acabaron todos, porque cuando tenía dinero, cuando tenía amigos estaba bien, pero cuando se le acabó todo se halló y despertó en la realidad, solo y cuidando cerdos, dándole de comer a cerdos, a puercos, y dice que tenía tanta hambre que deseaba comerse aún la comida de los cerdos. Esta es una historia, una parábola que Dios nos cuenta para que nosotros no nos salgamos del camino, que no nos salgamos de la cobertura de nuestro Padre, que no miremos hacia afuera los placeres temporales, porque son una trampa. Dios nos quiere librar del lazo del cazador, el que está poniendo los lazos. El poner un lazo es poner un lazo y tú te metes y cuando menos acuerdas estás enlazado del pescuezo en muchos problemas. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre en la presencia de Dios, alertas, porque un problema se acumula otro problema y parece que cuando menos acuerdas estás bien cargado y no vas a saber qué hacer. Como le pueda pasar a cualquiera, tocó fondo y entonces comenzó a reflexionar. No esperes que te suceda algo similar a este joven. Estar en una condición en pecado, porque el pecado te va a hundir cada vez más y más en problemas. Y sí, tal vez vas a tener algún placer, algún deleite, pero no es el camino. El inicio del retorno fue cuando tocó fondo, cuando se halló y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí con hambre? ¿Qué estoy haciendo aquí cuidando cerdos? ¿Qué pasó conmigo? Ojalá y puedas comprender un día tú que hay un lugar mejor para ti.
Hay un lugar mejor. Dios te está esperando con los brazos abiertos en un lugar que tiene mucha bendición. Y aquí comienza el inicio del retorno del hijo pródigo. Ojalá no te hayas ido a una condición de desastre, de amarga, que no sea agradable para volver en sí. Ojalá ya estés en buen camino, en buenas condiciones, pero de todos modos trata de regresar pronto a Dios si te ha salido. Y si no, y si estás allí, estás seguro que no estás perdido, allí, porque vamos a mirar aquí poquito a poquito cómo el hijo mayor estaba perdido en la misma casa de Dios. Estaba perdido en medio de todas las riquezas y todas las bendiciones que su padre le había dado. Es necesario que aún estando en la luz, no estemos durmiendo en la luz. Y si estamos en las tinieblas, hay que acercarnos a la luz. Porque el joven mayor estaba en la bendición, pero no sabía que era de él. El hijo mayor, todo lo que había en la casa era para él y no sabía que todo era de él. Y entonces el hijo menor comenzó a reflexionar. Puede ser el inicio de una bendición. Si tú comienzas a reflexionar, puede ser el inicio de una gran bendición, porque lo cierto es que el reflexionar, el pensar, el reflexionar en nosotros y mirarnos en qué condición estamos, a veces es nuestro matrimonio, a veces es nuestro trabajo. Ahí estamos y echándole ganas y mucho trabajo y extra y 10, 12 horas, 14 horas, 15 horas de trabajo. La vida no fue para estar ocupados solamente en el trabajo. Hay que bendecir a la esposa, hay que estar con los hijos, hay que bendecir. Entonces, hay que reflexionar. Es el momento en el que deja de darse tanta importancia a su condición para comenzar a soñar con una experiencia de reconfortarse, o sea, regresar a su padre. Este joven miró 3 lugares. El lugar donde estaba era el lugar malo ya. El lugar más malo, estaba tocando fondo, tenía hambre, estaba sucio, estaba en un trabajo sucio, cuidando cerdos y la condición era mala. Pero delante de él estaba esa condición, que era permanecer ahí o mirar otra parte, una área buena. Pero había 3 lugares. Había esa condición, la mala, la cual estaba él, y había una área buena y había la mejor de la mejor. Y él pensó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reflexionó. Ojalá tú puedas reflexionar que Dios te está llamando, que Dios tiene cosas mejores para ti y para mí, que Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero tú debes de reflexionar que posiblemente la condición que estás viviendo no sea la mejor, pero hay 3 lugares, la condición que estás viviendo, y hay una mejor, y hay una que se llama la mejor de la mejor. Y de esa, la mejor de la mejor es la que te quiero hablar, el retorno del hijo pródigo. Entonces, cuando estaba en esta condición, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que tenemos que reconocer es que el pecado nos ha destruido. El pecado nos ha llevado a una condición de desastre, de pobreza, de tiranía, de enojo, de envidia, de fastidio, de un montón de problemas. Y hay que pedirle perdón a Dios porque nos descuidamos. Le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Esto significa que hay que humillarnos,
que hay que reconocer a nuestro Dios. Hay que vivir agradecidos todos los días. Decirle, Padre, gracias por hacer salir el sol. Gracias por mandar la lluvia y hacer que la tierra produzca para que yo pueda alimentarme y pueda alimentar a mi familia. Gracias por el trabajo, porque hay trabajo, puedo trabajar. Gracias por las fuerzas. Hay que ser agradecidos con Dios. Pero fíjate aquí, y le diré, dice, y le va a decir a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como alguno de tus jornaleros. Yo sé cómo viven los trabajadores de papá. Fíjate cómo fue este joven. Dijo, esta condición donde estoy y la que están los jornaleros que tiene mi padre trabajando está mucho más excelente que mi condición, dice. Entonces iré a mi padre y le diré, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y eso fue lo que hizo. Sencillamente se decidió y empezó a actuar, empezó a caminar, se levantó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Agarró camino a su casa, sabía dónde estaba su casa. Tú sabes dónde está la casa de Dios. Tú sabes dónde está la iglesia. Tú tienes la Biblia. Tú sabes dónde está la palabra de Dios. La traes en el celular. Ahí la tienes. Todo mundo, no hay excusas, tienes la palabra de Dios ahí en el celular. ¿Por qué no acercarte a Dios? ¿Por qué no poner la palabra de Dios enfrente de ti y comenzar a buscar a Dios? Porque de cierto es que Dios está en todo lugar. Dios le dijo a la mujer samaritana, ahorita dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén y que en Samaria y que en la montaña. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y levantándose corrió. Y para su sorpresa, cuando iba a llegar a la casa, ¿sabes quién estaba esperándolo allá? Mirando de lejos a ver a qué hora regresaba. El Padre. Representa a Dios. Dios está con los brazos abiertos esperando que un día te acerques a Él, porque de cierto es que Dios quiere bendecirte con bendición real, con bendición de abundancia, con bendición de prosperidad. El mundo tiene bendición. Dios bendijo al mundo. Y hace salir el sol y envía la lluvia y envía bendición y bendición y bendición. Y hay grande bendición para el mundo. Dios es bueno, pero para los hijos de Dios les tiene una bendición más. Dios quiere servirles con la cuchara grande y quiere que reciban esta bendición, pero necesitas tú creerle. Estaba con los brazos abiertos esperando porque sabía que un día su hijo iba a regresar y él sabe que un día tú te vas a cansar del pecado, te vas a cansar de vivir a tu manera, te vas a cansar a ser sabio por tu propia cuenta y vas a reconocer. Posiblemente has negado la fe, has negado a Dios y tal vez te dicen que eres un ateo. No hay tal cosa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, no hay Dios. Pero la realidad es que así dice, porque es necio. Pero la realidad es que él sabe que hay un Dios. No hay persona que ignore que hay un Dios, porque Dios hace salir el sol, envía la lluvia, nos da el oxígeno, nos da las fuerzas. Son cosas reales que puedes mirar que Dios verdaderamente es el que nos sustenta. Y allí estaba, con los brazos abiertos. Y el joven, en cuanto lo mira a su padre, pues corre más. Pero ¿sabes qué hizo el padre? Corrió, dice, el padre corrió para encontrar a su hijo, que venía todo sucio, sus zapatos rotos, sus ropas sucias, también rotas, su pelo largo, tal vez. Y venía desfigurado, no como cuando se fue. Era un hijo fresa, pero ahora venía destruido, sucio, lleno de amarguras. Y viene el padre y se le cuelga de su cuello. ¿Y qué hizo el hijo? También se le cuelga, se dan un abrazo. Y el hijo inmediatamente, manos a la obra, le dice, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Yo creo que el padre no lo dejó que terminara. Le dijo, cállate, espérate, cállate, mijo, cállate. Lo bueno es que estás vivo y que tienes vida y que has reconocido. ¿Qué quieres? Hazme como alguno de tus jornaleros. Le dijo, mijo, no. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y pronto mandó a llamar a la gente y les dijo, traigan un vestido, traigan el mejor traje y pónganselo. Traigan unos zapatos nuevos y pónganselos. Traigan el anillo de oro y pónganselos. Inmediatamente cambió la situación de este hijo pródigo y lo para bien el padre, le puso vestiduras, le puso zapatos nuevos, le pone su anillo, posiblemente le dice que se corte el pelo, que se resure, qué sé yo, y que dejara de mirarse mal. Un hijo de Dios se debe de mirar bien, debe de estar bien representado, debe de estar tanto en lo físico como en lo espiritual doble, de carácter, de firmeza, de valentía, de valores. Pero en lo físico, ¿por qué no también? Bien limpio, bien rasurado, bien oliendo bien, bien vestido. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Fíjate cómo vistió el padre a su hijo, vestiduras nuevas, calzado nuevo, anillo nuevo, y les dijo a su casa, les dijo, tráiganse el becerro gordo que está preparado y mátenlo, hagamos fiesta, hagamos un banquete, vénganse las músicas, vamos a celebrar, porque mi hijo estaba perdido y es hallado, muerto era y ha resucitado. Fíjate la bendición del hijo pródigo al regresar a casa. Hay fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a su padre, que Dios es nuestro padre, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El momento de la llegada, la gran experiencia del hijo no fue el inicio del regreso, sino el momento en que llega y el padre está esperando con brazos abiertos, experimentó su amor, perdón y misericordia y miró el recibimiento, en la gratitud. Dios tiene un corazón de amor, Dios tiene un corazón para ti y te quiere bendecir. Pero aquí, después de que empieza la fiesta y se empiezan a regocijar y empiezan a celebrar, que se oyen las danzas, se oye la música, se oye la alegría, el hijo mayor que estaba en casa, que también ya se le había dado toda la riqueza que había en la casa era del hijo mayor, porque cuando el padre le repartió los bienes, dice que le repartió la herencia. Quiere decir que el hijo menor tomó la parte de él y la desperdició. Pero todo lo que había en la casa del padre, ¿sabes a quién le pertenecía? Al hijo mayor. Tú que estás en la casa de Dios, tú que eres un hijo de Dios, tú que eres nacido en el evangelio, tú que creciste como cristiano, tienes un privilegio, un gran privilegio, que tienes riquezas espirituales, que tienes bendición de Dios, pero tienes que darte cuenta en el lugar que estás, porque el hijo mayor no se daba cuenta hasta cuando mira que a su hijo, su hermano menor, lo están recompensando con las mismas riquezas del hijo mayor.
Entonces él se enoja y le dice: Padre, Padre, ¿qué está pasando? Si a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Y este que ha derrochado tu dinero, tus bienes, tu abundancia, con rameras, en placeres, en deleites, ahora tú has matado el becerro gordo. ¿Qué pasó, Padre mío? ¿Y qué le dice el padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Fíjate tú que me escuchas, hijo de Dios, tú que me escuchas, varón de Dios, tú que me escuchas, cristiano, seguidor de Cristo, dice Dios: todas mis cosas son tuyas. No debemos estar perdidos en la casa de nuestro Padre. No debemos estar perdidos en el lugar de la abundancia. Es como estar en una tienda de comida y estar muriéndote de hambre. Es como estar en medio de la Walmart y muriéndote de hambre. Y allí bueno, parece que ahora ahí se da la comida, ¿verdad? Ahora no sabemos ni qué es ir a pepenar los jalapeños, los tomates, las manzanas, las fresas, las uvas. No sabemos qué es ir a matar a la gallina, el cabrito. No sabemos qué es ir a matar la vaca para hacer una carnita. No, nomás llegamos a la tienda y ahí está todo. El hijo mayor estaba en la abundancia de las riquezas de su bendición y no sabía que era bendición, que era de él. Todo era de él. Pero mira aquí la gran revelación. No solamente para el hijo pródigo hay, sino que todo lo que hay en la casa de Dios te pertenece, mi hermano, te pertenece, mi hermana. Dijo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Esa es la experiencia del retorno del hijo pródigo, el gran gozo, la gran celebración. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Esta historia se sigue repitiendo. Quizás te identifiques con ella. El día de tu regreso puede ser hoy. Te conviene. No esperes más. Acércate a Dios. Arrímate. Créele. Porque Dios bendice al que se acerca. Y Dios da al que le cree. Entonces hay que acercarnos y creerle a nuestro Dios. Hay que acercarnos y recibir las bendiciones. Él tiene un plan maravilloso para ti. Él tiene un propósito para ti. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, el Señor tiene esta bendición para ti y para mí. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Va a ser las llaves para la salvación. Las llaves para la salvación en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.